Buenas tardes. Me gustaría empezar por dar las gracias a los organizadores, primero por organizar este evento tan interesante y segundo por darme la oportunidad de participar en él. Voy a empezar con mi charla, que tiene este título de aquí un poco largo. Este es el plan de mi charla. Voy a empezar por introducir la recursión topológica, que es una herramienta muy útil que he utilizado bastante en mi investigación hasta ahora y que voy a abreviar a menudo como RT. La recursión topológica fue inventada en el contexto se desarrolló en el contexto de las matrices aleatorias de gran tamaño por Chekhov y Enag, y más tarde se estableció como una teoría universal e independiente de todo modelo de matrices por Enag y Augantin hacia 2007. Nuestro objetivo en general es el de contar superficies SGN de género G con n fronteras, es decir, de topología GN, y contar en un sentido que hay que hacer preciso para cada caso concreto. La recursión topológica asocia a un conjunto de datos iniciales que llamamos curva espectral, una familia de formas diferenciales omega GN para todo G y N. La curva espectral consiste en sigma, una superficie de Riemann, X e Y, dos funciones sobre esta superficie de Riemann, dos funciones meromorfas, que nos dan una forma omega 0,1, que tiene que ver con la topología de los discos, y también un bidiferencial omega 0,2 que tiene que ver con la topología de los cilindros. Entonces, la construcción de la recursión topológica se hace por medio de cálculos de residuos sobre esta superficie de Riemann y por recursión sobre los valores absolutos de las características de Euler de las superficies SGN de nuestro problema inicial, es decir, 2G menos 2 más n. Esta cantidad de aquí nos da una medida de la complejidad de la superficie, ¿no? Queremos empezar por las topologías más simples e ir aumentando la complejidad de la superficie por recursión. Esta es la idea. Con este dibujo de aquí quería solo dar la idea de cómo funciona la fórmula. Podéis observar que los términos de la fórmula están en correspondencia con las formas de cortar pares de pantalones de nuestra superficie SGN original. Por par de pantalón quiero decir solo una esfera con 3 bordes, y queremos cortar los pantalones de las superficies SGN del problema original que se apoyan sobre el primer borde de esta superficie SGN. Queremos cortar los pantalones de todas las formas posibles. Esta es un poco la idea de cómo funciona la recursión topológica, pero su característica más importante es que la misma fórmula, y por eso decimos que es universal, funciona en contextos muy diferentes. Por ejemplo, para contar superficies discretas o para calcular volúmenes de espacios de móduli. Estos son los dos ejemplos en los que nos vamos a basar en esta charla, pero aquí he dado otros nombres por si os suenan y queréis discutir sobre ello. Empezamos por recordar el espacio de móduli de curvas, MGN. A cada punto corresponde una curva de género G con n puntos marcados, módulo biolomorfismo y con algunas estructuras adicionales. Consideramos también su compactificación de Deligne-Mumford, es decir, incluyendo curvas nodales, es decir, también admitimos este tipo de singularidades. Si consideramos el punto marcado XY a todas las curvas y consideramos el espacio cotangente a todos los puntos marcados XY, aunque en este dibujo parece que sea el espacio tangente, pero bueno, es solo para dar una idea. Si consideramos todos estos espacios cotangentes, obtenemos un fibrado de línea que llamamos LI, y como tenemos n puntos marcados, tenemos n de estos fibrados de línea. Si calculamos las primeras clases de Chern de estos fibrados de línea, obtenemos las clases que se llaman clases psi, que juegan un papel fundamental en la cohomología de MGN. Estamos interesados en calcular los números de intersección o correladores, este nombre viene de la física, de clases psi.
es decir, integrales de clases psi sobre MGN. Y son 0 a menos que la suma de los DI sea igual a la dimensión de MGN, que es 3G menos 3 más N. Ahora voy a hablaros de una conjetura muy importante del principio de los años 90, que fue formulada por Witten. Si consideramos la serie generatriz de los números de intersección de clases psi, la llamamos F, Witten conjeturó que esta serie satisface la jerarquía Korteweg de Vries, KdV, voy a abreviarlo a menudo como KdV, cuya primera ecuación es la ecuación KdV clásica, que es esta de aquí. Y también la conjetura también incluye que tiene que satisfacer la llamada ecuación de la cuerda, que es esta de aquí. Y bueno, esta jerarquía es una familia infinita de ecuaciones en derivadas parciales, no lineares y que son compatibles entre ellas. La motivación original de Witten era una motivación física. La motivación era que dos modelos diferentes de gravedad cuántica en dos dimensiones tienen que coincidir, que tiene mucho sentido físicamente, ¿no? Y utiliza la idea de la conjetura de los físicos, que si tú tomas una discretización de una superficie, por ejemplo, una triangulación de una superficie, y envías el número de vértices de esta triangulación a infinito, esto constituye una buena aproximación de las superficies de Riemann. Es un poco la idea de estos dos modelos que tienen que ser iguales. Y esta conjetura es muy importante. Una de las cosas más importantes de esta conjetura es que nos permite calcular todos los números de intersección, que hasta el momento eran muy difíciles de calcular usando solo geometría algebraica. Había sido posible calcular los de las topologías más bajas, pero era muy difícil y nos dan información importante sobre la geometría de MGN, así que bueno, es una conjetura importante en geometría algebraica. Y bueno, aquí quiero solo dar una forma explícita de la conjetura de Witten, porque aquí he hecho un poco de trampa, no he dicho ahí esta jerarquía. Aquí quiero daros todos los datos por si os queréis poner a calcular números de intersección, aquí lo tenéis todo. Pero no voy a dar muchos detalles, solo quiero decir que existe esta formulación explícita usando los operadores de Virasoro. Tenemos una familia que está etiquetada por enteros que empiezan en -1 de ciertos operadores que satisfacen estas relaciones de conmutación de Virasoro, y la conjetura de Witten es equivalente al hecho de que para cada entero mayor o igual que -1, Vn anula la función de partición, es decir, la exponencial de la serie generatriz de los números de intersección, que los físicos llaman función de partición. Bueno, ya he dado un poco la idea de la conjetura de Witten, fue formulada en el año 90, nos dice que los números de intersección de las clases psi satisfacen la jerarquía integrable KdV. Solo un año más tarde, Kontsevich definió unos grafos que de hecho son descomposiciones celulares de los espacios de móduli. Los relacionó con un modelo de matrices. Este modelo de matrices satisface la jerarquía integrable. Por otro lado, los relacionó con los números de intersección, dando así una demostración solo un año más tarde de la conjetura de Witten. Y bueno, hoy en día conocemos muy bien las relaciones de todos estos vértices, también con la recursión topológica, que fue inventada más tarde, pero que es una herramienta importante para dar contexto a muchas matemáticas interesantes que ya vienen de la conjetura de Witten. Por ejemplo, la recursión topológica aplicada a lo que llamamos la curva de Airy, con esta X e Y que son funciones meromorfas en una superficie de Riemann, en este caso la esfera de Riemann, nos produce diferenciales que son series generatrices de estos números de intersección de Witten-Kontsevich. Y bueno, más en general, las clases psi son los actores principales de lo que llamamos las teorías cohomológicas de campos. ¿Qué queremos decir con teoría cohomológica de campos? Tomamos un espacio vectorial con una forma bilineal simétrica no degenerada que llamamos eta,
Una COFT, lo abreviamos así del inglés, como Logical Field Theories, es una colección de homomorfismos de esta forma que se comportan bien cuando las superficies degeneran. Es lo que quiero decir con estos axiomas de aquí, pero no voy a dar los detalles en esta charla. Entonces, una vez más, estamos interesados en calcular los correladores, es decir, las integrales de estas clases de cohomología junto con clases psi. Tenemos el ejemplo de la COFT trivial, que nos da simplemente los números de intersección de Witten-Kontsevich, que no son triviales. Y también un ejemplo de una COFT mucho menos trivial, que se llama la COFT R-spin de Witten. Esta vez el espacio vectorial tiene dimensión R-1. Y esta clase de aquí fue construida por Witten para género 0, pero para género mayor que 0 es muy complicada. Esta es la idea que quiero dar por el momento. Y bueno, tiene grado puro, es este número de aquí. Y estos A son lo que llamamos los campos primarios, primary fields. Bueno, antes he dicho que la recursión topológica nos calcula los números de intersección de las clases psi, pero este tipo de relaciones de la recursión topológica con los números de intersección, de hecho es muchísimo más general. Tenemos este teorema, que es un teorema muy, muy útil de la recursión topológica. De hecho, es una de las cosas más bonitas de la recursión topológica y que se usan más. Tenemos una recursión topológica para curvas espectrales con puntos de ramificación simples, es decir, la X es un recubrimiento de la esfera de Riemann y los puntos de ramificación de este recubrimiento son simples, es decir, solo dos hojas de este recubrimiento pueden tocarse. Este tipo de recursión topológica, que es la recursión topológica clásica, está en correspondencia con las COFT semisimples. Bueno, como he dicho, este teorema es muy útil y relaciona todos los problemas que satisfacen la recursión topológica con COFT semisimples, pero la COFT de Witten no es semisimple, así que no nos sirve para estudiar este caso de aquí. Un poco más tarde, en el 93, Witten formuló una generalización de su conjetura que nos dice que los números de intersección de clases psi con su clase de cohomología satisfacen esta vez lo que se llama la jerarquía integrable RK de V. Y bueno, para R igual a 2, esto nos recupera la conjetura anterior, la conjetura de los 90. Hemos dicho que tenía una demostración de Kontsevich, pero hoy en día tiene muchísimas otras demostraciones, por ejemplo, de las más importantes, una de Mirza-Hane usando geometría hiperbólica, más tarde Okunkov-Pandaripande usando una fórmula de LSV. Bueno, tiene muchas demostraciones y es un problema que ha sido estudiado muchísimo. Y esto no es el caso para R más grande que 2. Para R más grande que 2 existe una sola demostración por Faber-Shadrin-Sonkin y la clase de cohomología está aún en exploración. Y bueno, este es nuestro objetivo, definir los grafos generalizados de Kontsevich para poder estudiar esta clase de cohomología. Voy a definir más generalmente lo que quiero decir con un mapa. Un mapa de género G es un embedding o un embebimiento de un grafo en una superficie orientada de género G, de tal forma que el complementario del grafo en la superficie sea homeomorfo a una unión disjunta de discos que llamamos las caras de nuestro grafo. Y decimos que el mapa tiene n fronteras y n de estas caras están marcadas. Vamos a ver un ejemplo para entender la idea rápidamente. Aquí consideramos un mapa de género 1 con dos caras marcadas, que están marcadas simplemente con estas flechitas. Por eso decimos que la topología es 1, 2. Aquí consideramos un grafo embedido en una esfera, lo he dibujado aquí embedido en el plano, y aquí un grafo embedido en un toro, pero las caras grises no tienen la topología de un disco, por lo tanto no se trata de mapas. En cambio, si añadimos algunas aristas, sí que obtenemos mapas. Y bueno, estos son los mapas clásicos que tienen que ver con muchos problemas interesantes,
pero en esta charla nos vamos a interesar por unos mapas concretos que son lo que llamamos los mapas generalizados de Konsevich o mapas ciliados por un motivo que vais a ver ahora mismo. Consideramos 4 conjuntos diferentes y voy a ir dando un poco de información de cada conjunto de forma creciente, digamos. Tenemos el primer conjunto, que es F, que está dado por grafos de género G y N caras marcadas. En este caso están marcadas porque tienen un peso dado por estas variables especiales Z1, Zn. El resto de caras tienen pesos de este conjunto lambda 1, lambda n grande, y son lo que llamamos las caras internas. Entonces las externas, las fronteras, están marcadas con estos zetas. Aquí consideramos el conjunto W, que son los que sí que llamamos mapas ciliados, que son exactamente iguales que los de antes, pero en las caras marcadas añadimos lo que llamamos cilios. Son simplemente aristas con un vértice blanco univalente y ya está, de forma que solo hay un vértice blanco por cara marcada. Luego consideramos el conjunto U, que es exactamente igual que el otro, pero hay una pequeña diferencia. Entonces hay una condición que no he comentado aún, y es que el grado de los vértices negros tiene que ser entre 3 y R más 1. Entonces tiene estas cotas. El conjunto U es exactamente igual que W, pero tiene para el primer vértice de donde sale el primer cilio, es un vértice especial, que es un vértice cuadrado, y que puede tener cualquier grado. Entonces no tiene esta restricción de los vértices negros. Esto es una cosa un poco técnica, pero es para dar una idea de todos los conjuntos de grafos auxiliares que necesitamos para estudiar este problema. Y por último, consideramos los grafos multiciliados, porque las caras marcadas tienen varias aristas que van a los vértices blancos. Esto es un poco la idea. Nosotros queremos demostrar que las series generatrices de estos grafos generalizados de Konsevich satisfacen la recursión topológica. Entonces, lo primero que hacemos es fijar el grado. Definimos el grado de esta forma. Es R más 1 por el número de aristas menos el número de vértices, que evidentemente se puede calcular también con el número de caras y el género. Si fijamos este delta, es decir, fijamos un grado dividido por R más 1, y fijamos una topología, estos conjuntos son finitos, entonces podemos contarlos. Y bueno, siempre que queremos estudiar familias de objetos es una buena idea organizarlos en series generatrices, y es lo que vamos a definir ahora rápidamente. Consideramos el potencial del modelo, que es simplemente un polinomio de esta fórmula. Aquí hay nuevos parámetros V, entonces este modelo tiene muchos parámetros. No tenéis que controlar todos los detalles de estos parámetros porque es un poco lioso la primera vez que uno lo ve. Y aquí doy rápidamente la definición de los pesos para cada elemento de nuestros grafos, porque estamos intentando construir las series generatrices. Entonces, para las aristas de nuestro grafo, que delimitan caras con pesos A1 y A2, que están en este conjunto de pesos, tenemos este tipo de peso de aquí. Cuando las dos caras son la misma, tomamos el límite y encontramos esto de aquí. Los vértices negros tienen esta fórmula un poco más complicada y los vértices blancos simplemente tienen peso 1. Entonces ahora podemos considerar el peso de un mapa simplemente como el producto de los pesos para todas las aristas, todos los vértices negros y todos los vértices cuadrados que tienen estos otros pesos de aquí. Estos A que hacen referencia a un vértice son simplemente los A, que son los pesos de las caras alrededor del vértice. Y bueno, podemos construir así las series generatrices para todos nuestros conjuntos. Aquí doy el ejemplo de F, pero funciona exactamente igual para W, U y S. Simplemente es la suma sobre los grafos de este tipo de los pesos divididos por un número de automorfismos del grafo, un número de simetrías del grafo. Alfa es un peso nuevo que tiene en cuenta el grado del grafo. Y ya está, esta es nuestra serie generatriz, es una serie formal en alfa y nos ayuda a contar y organizar estos objetos. Aquí voy a dar un ejemplo de cómo funcionan estas series generatrices para la topología 1,1, es decir, género 1 y un punto marcado o una frontera.
pero lo voy a hacer en un caso más sencillo que el caso general. Es el caso de los lambdas igual a infinito. Esto solo quiere decir que los grafos que tienen caras internas van a tener una contribución cero. Por lo tanto, podemos olvidarnos de las caras internas. Entonces, nuestro grafo solo tiene n caras. En este caso, n es igual a 1, así que toda esta cantidad de aquí es 1, porque g también es 1. Y el grado del grafo solo puede ser r más 1. Entonces, con esta restricción de aquí y el hecho de que nuestros grafos solo pueden tener una cara, podemos ver que solo tenemos 4 grafos ciliados en este conjunto. Y para construir la serie generatriz simplemente consideramos los pesos asociados a cada grafo. Por ejemplo, aquí tenemos 5 aristas, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ponemos los pesos de estas 5 aristas evaluados en Z1, Z1, porque solo tenemos una cara, así que es la misma cara a los dos lados de las aristas. Y los pesos para todos los vértices trivalentes, que solo son 3. Así que ponemos las 5 aristas y los 3 vértices. Hacemos exactamente lo mismo para estos casos. De hecho, tenemos este que está en correspondencia con este grafo de aquí, este peso de aquí, y estos dos son los mismos pesos para estos dos grafos de aquí. Y bueno, calculando un poco, usando las propiedades de estos pesos, que son un poco rocambolescos y tienen unas propiedades bonitas, por eso los hemos elegido así, usando en concreto esta propiedad de aquí, pero que haría falta demostrar, encontramos esta fórmula de aquí. Y más tarde vamos a ver por qué esta fórmula es importante en términos de los números de intersección. Entonces voy a dar una idea de la demostración de la recursión topológica para los grafos ciliados. Lo primero que hacemos es encontrar una recursión a la TAT para las series generatrices U y W. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eliminamos una arista, en este caso una arista concreta, el primer cilio del grafo en U, introducimos otro vértice. Bueno, los detalles no son muy importantes. La idea de una recursión a la TAT es que eliminamos una arista de nuestros grafos y encontramos biyecciones entre nuestro conjunto original de grafos y grafos de topologías más simples o con condiciones más simples. Es de esta forma que encontramos una recursión que parece bastante complicada entre U y W y que a priori parece que no nos ayude a calcular estos U y W para todas las topologías. Pero si miramos las topologías base 0,1 y 0,2, somos capaces de solucionar el modelo, de encontrar las series generatrices, y esto nos da toda la información para encontrar la curva espectral de nuestro problema. No voy a comentar los detalles de esta curva espectral, es una curva espectral, es una familia de curvas espectrales bastante complicada porque tiene muchísimos parámetros, pero las que nos van a interesar para los números de intersección son unas muy concretas. Así que no voy a dar los detalles en general. Usando esta recursión a la TAT encontramos interpretaciones combinatorias de expresiones universales de la recursión topológica. Este es el ejemplo de 0,1, pero sirve para toda, hay que encontrarlas para todos GN. También encontramos las propiedades analíticas, es decir, hay que encontrar todos los polos de las series generatrices y usando esta interpretación combinatoria de expresiones universales encontramos lo que se llama las ecuaciones de bucle. Aquí doy el ejemplo de la ecuación de bucle cuadrática. Tenemos muchas expresiones que tienen ciertos polos. Se trata de encontrar una expresión usando todas las topologías que necesitemos. Se trata de encontrar una expresión que no tenga ningún polo en los puntos de ramificación de X. Y estos son lo que llamamos las ecuaciones de bucle. Y bueno, estoy saltándome en muchos detalles, pero es bastante técnico demostrar la recursión topológica. Usando ahora las topologías bases, es decir, la curva espectral, las propiedades analíticas y las ecuaciones de bucle, encontramos la recursión topológica. Pero para nuestras familias generales, y hemos dicho que nosotros estamos interesados en un caso concreto. Estudiamos concretamente la familia de curvas espectrales dadas por la derivada de este potencial de aquí, que dependen de un epsilon, es decir, esta vez solo de este parámetro epsilon. Cuando enviamos, las curvas espectrales con este potencial tienen R-1 puntos de ramificación simples. Cuando enviamos epsilon a 0,
que es la curva espectral en la que estamos interesados para los números de intersección, encontramos una curva espectral que tiene solo un punto de ramificación, pero de orden superior, de orden R-1. Esto hace que necesitemos una recursión topológica especial que admita puntos de ramificación superiores. Y bueno, tenemos que demostrar que esta recursión existe y que los límites se comportan bien. Y es todo verdad. Volvemos un poco a la idea que estaba dando antes. La conjetura de Witten tuvo esta demostración de Faber-Shadrin-Zonkin en 2010. Nosotros hemos definido estos mapas generalizados de Kontsevich, hemos demostrado que satisfacen la recursión topológica. Ahora vamos a dar la relación con la jerarquía RK de V. Por otro lado, usando que esta flecha está ya establecida, encontramos la relación con los números de intersección, dando así una demostración de que los números de intersección también satisfacen la recursión topológica superior. Y bueno, aquí doy solo una idea de este diagrama que he dado allí. Primero tenemos que definir el modelo generalizado de Kontsevich, el modelo de matrices. ¿Qué quiere decir modelo de matrices? Solo para dar una idea. Son integrales sobre espacios de matrices hermitianas, n por n. Entonces consideramos ciertas integrales formales sobre estos espacios de matrices y usando teoremas clásicos de combinatoria y muy típicos en física teórica, esto se llama la expansión en diagramas de Feynman, encontramos que esta función de partición del modelo de matrices es una serie generatriz de nuestros grafos. Es esta igualdad de aquí. Y con el logaritmo nos quedamos solo con los grafos conexos. Y de hecho, en nuestro caso, encontramos que unos ciertos correladores, que de hecho son cumulantes, no voy a entrar en muchos detalles, se relacionan con nuestros mapas ciliados. Aquí quiero simplemente dar la idea un poquito más la idea de la clase de la construcción de la clase de Witten para género 0. Aquí estoy simplemente recordando lo que ya he hablado al principio de la charla. Witten construyó esta clase para género 0 usando lo que se llama el espacio de móduli de estructuras R-spin. Este espacio de móduli recubre MGN y parametriza las raíces R-ésimas del fibrado canónico, posiblemente torcido en los puntos marcados x1, xn, con ciertas multiplicidades a 1 a n que hemos llamado los campos primarios. Y bueno, Witten, usando este espacio de móduli, construye la clase para género 0. Como he dicho antes, es bastante complicada la construcción para género más grande que 0. De hecho, ya la existencia es no trivial y es muy remarcable. Consideramos ahora los números de intersección R-spin, que ya he definido antes en general, pero los definimos así para este caso concreto. La idea que usamos para encontrar la relación entre estos números de intersección y nuestros grafos es la siguiente. Primero, partimos del modelo de matrices de Kontsevich, de su función de partición. Demostramos que satisface, que de hecho provee la única solución de la jerarquía integrable RK de V, que también satisface la ecuación del acuerdo. Luego usamos Faber-Shadrin-Zonkin, que nos da la relación entre los números de intersección y esta solución de la jerarquía integrable RK de V, que también satisface la ecuación del acuerdo. Finalmente, usando 1 y 2, y también usando que el modelo de matrices se relaciona con nuestros grafos, encontramos que la serie generatriz de nuestros grafos está relacionada con los números de intersección, con esta fórmula bastante complicada y que parece un poco horrible, pero que realmente nos permite calcular los números de intersección usando los grafos. Este tipo de fórmulas que relacionan un objeto de combinatoria con unos números de intersección se suelen llamar fórmulas del tipo LSV, que vienen de estos nombres de la fórmula, los 4 nombres de las personas que inventaron la fórmula LSV original, que relacionaba los números de Hurwitz simples con la teoría cohomológica de campos dada por la clase de Hodge. Y bueno, en general estas fórmulas de tipo LSV son importantes porque nos ayudan a estudiar problemas muy complicados de los espacios de módulo y de curvas
usando problemas elementales de combinatorio. Y bueno, aquí quiero dar un ejemplo, quiero de hecho acabar el ejemplo que había empezado antes. Habíamos calculado los grafos, habíamos contado todos los grafos de topología 1,1, todos los mapas ciliados. Habíamos encontrado esta fórmula de aquí, pero hemos dicho que para los números de intersección nos interesa este potencial en concreto. Entonces obtenemos estas, calculando un poquito, obtenemos estas fórmulas de aquí. Lo relacionamos con los diferenciales de la recursión topológica de forma muy fácil. Aquí usamos nuestra fórmula de tipo LSV, que es esta igualdad de aquí, y esto nos permite calcular el número de intersección para la topología 1,1, usando solo nuestros grafos. Bueno, hasta ahora he hablado de este trabajo reciente, donde hemos establecido todas estas relaciones de aquí, pero previamente estos trabajos ya terminados desde hace un poco más de tiempo, se encargaban de dar una demostración elemental de una conjetura fundamental de Faber sobre ciertos números de intersección usando las relaciones de R-spin, que tienen que ver también mucho con este diagrama de aquí. Y que bueno, me han ayudado bastante a entender este diagrama para luego desarrollar el otro trabajo. Y me gustaría acabar con ciertas consecuencias de estos trabajos que me gustaría estudiar en el futuro. Primero de todo, me gustaría estudiar las consecuencias en geometría algebraica, es decir, entender, llegar a una mayor comprensión de la clase de Witten usando los grafos y también las propiedades potentes que tiene la recursión topológica. Por ejemplo, para encontrar una nueva demostración de Faber-Sadin-Zwankin que nos ayude a entender mejor la clase de Witten. Y también me gustaría entender las consecuencias en recursión topológica y en combinatoria en general. De aquí no de los detalles, pero si a alguien le interesa podemos también discutirlo. Muchas gracias por vuestra atención.